Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo completar el código en Android Studio. Te voy a mostrar unos ejemplos muy sencillos para que puedas entenderlo de una forma práctica y muy rápida, ¿ok? Android Studio nos ofrece tres opciones para completar el código, a las que podemos acceder con combinaciones de teclas. Solamente una de estas es distinta entre Windows y Linux y Mac, ¿ok? Vaya, Windows, Linux y Mac aparte. ¿Ok? Es las primeras dos contra la última que acabo de mencionar. El primer tipo sería el de completar de manera básica. ¿A qué se refiere esto? A que nos muestra sugerencias básicas para variables, tipos, métodos y expresiones, entre otras. Si completas de manera básica dos veces seguidas, veremos más resultados, entre otros miembros privados y miembros estáticos sin importar. Por ejemplo, aquí le doy intro y después le doy B. Y aquí, fíjense en las variables que nos aparecen, los tipos de variable que aparecen. Es un button, un boolean, otro boolean, boolean, void, aquí un tipo T, un action bar, un context, un file. Bueno, si nosotros damos control más barra espaciadora, nos cambia la lista, ¿ok? Ahora hay un button, un void, un boolean, 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 y por ahí abajito hay otro boolean. O sea, estos cambian. ¿A qué se debe esto? A que ahora intenta completar de manera básica. Para tanto Windows, Linux y Mac es la misma combinación de teclado, control más barra espaciadora. Otra manera de completar sería la de completar de manera inteligente. Esta muestra opciones relevantes en función del contexto. La función completar de manera inteligente reconoce el tipo de los flujos de datos previstos. Si completamos de manera inteligente dos veces seguidas, veremos más resultados. Por ejemplo, cadenas. El atajo de teclado para este es control mayús más barra espaciadora en los tres tipos de sistema operativo. Bueno, los tres sistemas operativos. Vamos a poner, por ejemplo, la letra B otra vez. Y si se fijan, es la misma lista que antes. BT es la misma lista. Pero si doy control mayús barra espaciadora, automáticamente nos completa de manera inteligente. ¿Ok? Doy control Z. Vamos a poner aquí la B nada más. Nos despliega esta lista, doy control mayús barra espaciadora y nos marca otras funciones, ¿ok? La mayoría de estas no están importadas, ¿ok? Porque así es como completa de manera inteligente. Les recuerdo que esto funciona tanto para Windows, Linux y Mac. El comando control mayús más barra espaciadora. Ahora, para completar instrucciones, la cual es la tercera forma de completar código en Android Studio, se define como completa la instrucción actual agregando elementos que faltan como paréntesis, corchetes, llaves y formato, entre otros. Para Windows y para Linux, el atajo de teclado es control mayús más intro, mientras que para Mac es mayús comando intro. Este sí es distinto, ¿ok? Para que vayan haciendo nota. Y por ejemplo, en una validación, donde queramos validar que nuestro botón ha sido presionado y no recordamos cuál es aquí el formato, ¿no? Que tiene, ponemos unos corchetes, nos sigue marcando error, decimos, oye, pero se supone que aquí entre los corchetes debo de poder escribir código para que valide que lo que esté dentro del if funcione. Bueno, si no te acuerdas, los borramos, nos vamos al inicio o al final. Esto no hace tanta relevancia, ¿sabes? O sea, te puedes venir acá al inicio, das Control Shift Intro. Automáticamente te pone el formato correcto para lo que estás buscando. Control Z, nos vamos al final. Control Shift Intro. Te pone el formato correcto. Y aquí podemos seguir escribiendo nuestro queridísimo código. Así, así que genial que es trabajar. ¿A poco no? Bueno, y esta es prácticamente el completado de instrucciones. Prueba las tres, a ver cuál se ajusta más a tu manera de trabajar y espero que te sirvan mucho. Otro detalle es que también puedes realizar correcciones rápidas para mostrar acciones de intención si presionamos Alt más Intro. ¿Ok? Te pondré un ejemplo de cuando no tenemos todas las librerías en nuestra clase. Por ejemplo, aquí en las librerías que importamos, quito la de botón, me va a marcar error. Y aquí, si yo le doy clic sobre esto, automáticamente me sale aquí una alerta que dice que si presiono Alt más Intro, vamos a importar la librería de botón. Le doy Alt más Intro y automáticamente en la parte superior se ha importado. ¿Sí viste? Está de acá. Bueno, aquí Control Z, Control Y. Ahí está.
Bueno, le di control Y porque ya lo había realizado, si no sería alt más intro. Bueno, ahí nos funciona para importar librerías, pero por ejemplo en este if, lo que podemos hacer es darle alt intro y aquí nos despliega una lista de correcciones rápidas que podemos realizar. Por ejemplo, aquí le podemos decir extract side effect, le damos enter para validarlo y esto quiere decir pues que lo saca, ¿no? Quita la validación porque no le pusimos nada a realizar. Entonces podemos simplemente darle alt intro, agarramos esta y pasa esto. También a veces es de prueba y error, o sea, tú puedes ir probando y luego ya te acostumbras a cómo funcionan. Aquí, por ejemplo, retorna automáticamente en caso de que sea falso, pues hace un return, ¿sabes? Pero eso ya depende a lo que se adapte a tu código. Y bien, estas son 4 maneras de completar código en Android Studio. Espero que te funcionen mucho. Cualquier cosa ya sabes que puedes repasar el video y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.